Días, una edición más del programa de Chile, Mole y Picadillo. Hoy cambiamos de escenario, nos hospedó Alejandro y vamos a llevar a ustedes este nuevo programa, esta edición. Buenos días. Estamos en el mes de diciembre, por eso la corona de Adviento. Muy bien. Aquí en la ciudad de Guadalajara y en un frío grande, por eso ahora estamos en esta casa que generosamente nos abre sus puertas. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias, bienvenidos. Es un gusto recibirlos en su casa. Pues tomando en cuenta lo que hemos platicado en programas anteriores, el lenguaje del amor, la trascendencia, pues tuve que escoger un tema muy importante para el día de hoy. Se lo titulé La comunicación como una herramienta insustituible si queremos edificar el liderazgo familiar. ¿No les parece? ¿Y por qué hablas de liderazgo familiar? ¿De qué se trata? ¿Liderazgo de quién? Precisamente Alejandro mencionó en un programa anterior la importancia de ese concepto liderazgo familiar, porque los hijos necesitan ser formados no de la forma que se ha hecho, valga la redundancia, sino con un carácter ético, moral, cristiano, para mi gusto. Tú estás hablando más bien de liderazgo de los padres. Exactamente, de los padres. Que además forman hijos que son líderes. Exactamente. Para transformarse y transformar la realidad. O sea, padres líderes para formar laicos líderes, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Que es sí, totalmente es una necesidad muy fuerte en tiempos actuales que vivimos, no solo en nuestro México, sino a nivel mundial. A nivel mundial, sí. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, con este preámbulo, pues me gustaría iniciar, compartiendo con ustedes el concepto. La palabra comunicación proviene del latín comunicare. Comunicare, su definición, su concepción conceptual, significa hacer común a los demás. Así nace el vocablo comunicación. Y quisiera compartirles una definición muy sencilla. La comunicación es un proceso en el cual una persona se contacta con una otra más o más mediante un mensaje por medio de ideas, hechos, pensamientos y conductas. El mensaje trae todo esto, pero buscando una respuesta al comunicado enviado y así poder cerrar el ciclo. La comunicación es un ciclo, ¿sí? No termina hasta que no se cierra, ¿sí? Y voy a hablar de eso un poquito más tarde, pero me gustaría hacer una anotación muy importante. Le pongo yo en las diapositivas la palabra alerta, porque algo que quede muy claro: la palabra construye, pero también la palabra destruye. Es muy importante cuando nuestros sentimientos no están controlados, la palabra puede destruir o puede construir. No sé qué opinan. Perfectamente bien dicho. El poder de la palabra es grande. Nada más que a veces, probablemente vamos a hablar de eso más adelante, el lenguaje no solo es verbal. Así es. Entonces yo puedo destruir mucho con un simple gesto. Así es. Con una mirada. Con una sonrisa de burlona. Lo que dices tú, el lenguaje corporal también proyecta mucho, ¿eh? Sí. Y quizás más que el oral o el verbal. El verbal, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Sí, aquí quisiera yo comentar que en ocasiones los padres podemos ser injustos con los hijos en nuestra comunicación verbal o no verbal. Así es. Y eso afectando su autoestima. Definitivo, sí. Voy a concretarme. Esto es un tema muy largo. Existe una carrera. Sergio es especialista en comunicación, sí. Pero por los tiempos tan cortos que tenemos, quiero hablar rápidamente de los elementos de la comunicación. El primero es el que habla, técnicamente se llama el emisor, pero en su cerebro no únicamente hay ideas, también hay sentimientos y emociones, hay que controlarlas muy bien. Ese es el primer elemento. El segundo se llama receptor, que es el que oye, y que se puede manejar así muy simple, es que la señal verbal que emite el emisor se convierte en señal auditiva al estar oyendo lo que le llamamos el receptor, ¿no? Entonces ahí ya empieza el ciclo. La señal verbal se convierte en señal auditiva cuando el receptor oye lo que le están diciendo.
Entonces, ¿qué pasa con el receptor? En la mente es algo maravilloso. El receptor tiene memoria de datos relevantes. Nunca se nos va a olvidar el día que nos casamos, pero no sabemos qué vestido nos pusimos hace 4 meses, ¿verdad? Entonces, datos relevantes es parte de lo que tiene el receptor. Entonces, cuando recibe la señal auditiva, se conecta esa memoria de datos relevantes con la señal que va recibiendo. Se le llama centro conector, ¿sí? Y entonces, aquí viene aparte cómo se genera el ciclo de la comunicación. Cuando no se contesta, no hay luz de respuesta, pero cuando se contesta, esa luz de respuesta se le llama precisamente retroalimentación. Otro elemento importantísimo es el mensaje que queremos transmitir, ¿sí? Sí. Pero hay algo más importante que el mensaje, el tratamiento que le damos al mensaje. Puede haber un mensaje común y 2 gentes lo dicen diferente, entonces el tratamiento para mí es extremadamente importante. Y ya generando, todavía faltan los otros elementos, la retroalimentación. Si no hay retroalimentación, no hay comunicación, es nomás solamente información, ¿sí? Entonces, no sé qué opinan ustedes al respecto. Pues es interesante, en mi opinión, que identifiques los diferentes elementos que intervienen en ese proceso de comunicación. Uh-huh. El detalle es que hay que ser prácticos. Sí, muy bien. Eso, cómo se maneja en la vida diaria. Sí. Eso, cómo se aplica en la comunicación entre esposos. Claro, sí, importante. Entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre hermanos. Sí. Uh-huh. ¿Dónde son las fallas más frecuentes? Muy bien. Lo que tú dices, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Yo agregaría incluso una cosa. Hay unos interruptores de la comunicación que no dejan son que... llamamos ruidos. Los ruidos famosos. Sí, que simbólicos. No dejan que llegue tal como fue previsto. Así es. Siguiendo con los elementos, el elemento número 5 se llama código. ¿Qué código estamos empleando para hacerles llegar a ustedes este tema? Pues el lenguaje español, que es uno de los más ricos que hay en el mundo. Tiene más de 300,000 vocablos. Ese es el código que estamos hablando, porque ustedes hablan español y nosotros hablamos. Es el código, es el lenguaje. El siguiente elemento es el medio o canal, que cuando yo preparé esto hace tiempo, tiene que ver mucho con la historia de la humanidad. O sea, primero es el personal, el medio es personal, como lo estamos haciendo nosotros, pero no personalmente, sino ya con la herramienta de la tecnología, lo digital. Luego viene otro formato que es el escrito. Gutenberg, 1452, inventa la imprenta y el lenguaje escrito empieza a funcionar. Luego viene el auditivo, yo pongo un cassette y oigo lo que yo quiero aprender. Y en los tiempos modernos está el audiovisual, o sea, proyecto, ¿verdad? Estoy mandando un mensaje. Quiero hacer una notación importante. Cuando un mensaje se da en un medio, en un canal nada más, por ejemplo visual, nada más, el que recibe capta casi el 18%. Si lo digo oral, el receptor capta el 18%. Pero si yo mando el mensaje a 2 vías, visual y oral, el receptor llega a captar el 85% del mensaje. Por eso es importante manejar este tipo de conceptos para que los padres los tomen en cuenta, ¿verdad? Sí. Sí. No sé qué opinen. ¿Sí? Estaba pensando yo, Víctor, ¿esto cómo aplicarlo en la vida diaria? Sí, muy bien. O sea, ¿esto qué tiene que ver con la vida de cada día? Bueno, la vida del hogar. Por el tiempo tan corto, pero quisimos comprimir realmente en lo elemental, en lo valioso del tema, ¿sí? Voy a hablar de reglas para optimizar el proceso de comunicación y sobre todo, primero en la pareja y luego los papás con los hijos, ¿sí? Entonces, una regla primordialmente importante, bueno, todas son importantes, ¿eh? Examine el propósito de sus mensajes. ¿Por qué quiero decirle esto a mi hijo? ¿Qué me mueve? Es el propósito del mensaje. Algo importante que va muy ligado al primero es clarifique sus ideas antes de comunicarlas.
Yo he tenido experiencias con otros matrimonios que por no seguir esta regla, lo dicen sin pensar y hieren a la esposa o hieren al esposo. Así es. Sí. Otra regla muy importante es hay que ser sensible al mundo de su receptor. Los padres de familia, sus receptores son sus propios hijos. Sean sensibles a su mundo. No es lo mismo comunicarse con un muchacho de 8 años que un muchacho de 15. No es lo mismo. Entonces sean muy cautos para tomar en cuenta estas importantes reglas. Otra regla que para mí es vitalmente importante hay que ser, es decir, en lo importante hay que ser redundante. O sea, te lo repito porque esto es muy importante. Aunque redundemos en decirlo, pero la importancia que tiene esa idea nos obliga a ser redundante. Y aquí viene algo importante, la retroalimentación. ¿Entendiste lo que te dije? Sí, ok, entonces ya sé que entendiste. Eso quiere decir ser redundante. ¿Sí? Sí. Hay que asegurarse que nuestra conducta sea congruente con el mensaje que damos. ¿Sí? No le vamos a decir al niño, nunca mientas, y en ese momento toca a alguien, veo que es un cobrador, me asomo por la ventana, y le digo al niño tranquilamente, dile que no estoy. Si le estoy diciendo que no debes mentir, el niño ve que yo miento. Eso es una congruencia importante, ¿no creen ustedes? ¿Sí? Claro que sí. Es un ejemplo muy claro. Muy claro, ¿no? Un ejemplo Sí. muy claro, sí. Muy claro. Comunicarse cara a cara. Ejemplo, cosas importantes. Yo no puedo decirle algo a mi esposa, a mi esposo por teléfono. No hay que decírselo de frente, como decía Sergio. Que mi lenguaje corporal reafirme lo que le estoy diciendo a mi esposo o a mi esposa, ¿verdad? Algo también, como lo meten algunos autores como regla importante, hay que expresar la opinión, no decir un simple sí, un simple no. Te voy a explicar a mi hijo por qué no lo dejo ir. No te dejo, no, explícale por qué no te dejo ir y que llegues noche, ¿verdad? Sí. Así es. También algunos autores, hice una recopilación de varios autores, ser en todo momento cortés al expresarse. Yo no voy a tratar a mis hijos con palabras altisonantes, porque ellos lo van a hacer después, y mis amistades me dicen, oye, ¿cómo educaste a tu hijo? Vive diciendo puras groserías. ¿Dónde los aprendió? Pues en tu hogar. Es el mensaje que queremos mandar, ¿verdad? También algunos autores mencionan, y con justa razón, que hay que estar preparado para ese fascinante papel de padres de familia. Hay que leer, hay que consultar. En YouTube para eso estamos, ¿verdad? Estamos tratando de que tengamos seguidores, sobre todo en este nicho tan específico que es formación de padres líderes. Sí, si me permites Sí, ¿cómo un no? comentario, Muy bien. tu exposición muy completa, vamos Gracias. a decir, excelentemente dirigida, expuesta. Yo quisiera poner un ejemplo también en el sentido de que cuando transmitimos verbalmente, con los gestos estamos expresando cómo nos sentimos. Y bueno, no es porque sea la persona más cercana a mí en la vida, pero mi esposa, yo lo observo que cuando está hablando por teléfono con alguna amiga y se está riendo, o sea, está riendo en el teléfono, pero a la vez veo que está sonriendo. O sea, todo es un reflejo de nuestra personalidad. Exactamente. Y cuando uno está un poco molesto, un poco enojado, también en el teléfono uno pone pues una cara muy adusta, ¿verdad? Sí. Así es. Bien. Y voy a finalizar con lo que todos los autores, hay varios libros de comunicación, la ponen como la regla de oro de la comunicación. ¿Se imaginan cuál es? ¿Cuál? ¿Tú, Sergio? Pues ya vi lo que tienes ahí anotado, entonces ya no opino. Tú. Tú dijiste algo la vez pasada en tu programa anterior, ¿verdad? Sí. La regla de oro se llama saber escuchar. Y ahí están, muchos matrimonios fallan por no aplicar esta regla de oro, saber escuchar.
Sí. Poca gente conoce que en Japón, donde hay muchos ingenieros, es un país que creo que está en tercer lugar en el número de ingenieros en el país. En los últimos grados, para recibirse como ingeniero de cualquier especialidad, hay una materia que se llama aprender a escuchar. Así de importante le da el valor a este pueblo. Por eso Japón es un país próspero, pero esto poca gente conoce, que hay una materia que se llama saber escuchar. ¿Cómo dice en inglés? Teaching, listen. Teaching, listen. O sea, el maestro les manda a los alumnos a irse a los barrios bajos, pueden ser muelles o mercados, y tienen que regresar al salón de la siguiente clase a expresar lo que oyeron de esa gente que les platicaron varios temas. Así de importantes. ¿Sí? Así. Uno de los temas que a mí me gusta es la negociación. Di la materia y me acuerdo que me dijeron, tienes que hablar antes del tema de negociación 10 horas hablando de comunicación. O sea, la comunicación para mí es el pilar de las relaciones, no únicamente familiares, sino de las relaciones humanas, las relaciones sociales, ¿verdad? No sé qué opinan. Y especialmente al interior de la vida familiar, como que hay más hambre y sed de ser escuchado que de hablar. Ándale. Porque ahora es mucho más difícil escuchar que hablar. Sí. Saber escuchar tiene su ciencia. Hay un libro muy bonito que hace tiempo lo usé para unos temas que se llama ¿Cómo educar al niño comprendiéndolo? Entonces, ¿cómo lo vas a comprender si no sabes escuchar a tus hijos? Sí. Pues para mí, por eso la puse como final, como la regla de oro, saber escuchar. Yo quisiera, a propósito de lo que expusiste, Víctor, hacer 2, 3 comentarios puntuales rápidos. Primero, es muy frecuente que etiquetemos a las personas. Los papás, el cónyuge, etiqueta al cónyuge o a la cónyuge. A partir de algo que hizo, que dijo, que dejó de hacer, como dice el dicho, maté un perro y para siempre soy mataperros. Mataperros, sí. Entonces, igual sucede, los padres etiquetan a los hijos, los hermanos etiquetan a los hermanos. Sí. Y esas etiquetas son prejuicios que filtran, cuando se trata de comunicar entre sí a las personas, filtran los mensajes. Es muy importante para saber escuchar y comunicarse, ser consciente de los propios prejuicios o etiquetas que les hemos puesto a los demás, especialmente en los esposos. Después de conocerse y tratarse durante tantos años, como en nuestro caso, ¿cuántas etiquetas no hemos puesto y tenemos puestas que impiden una buena comunicación entre esposos, también entre padres e hijos? 2, la empatía. Hay que ponerse en los zapatos del otro. Y eso es tan difícil ahora, cuando entre una generación y otra han pasado años y es más corta la brecha generacional. Ahora somos tan diferentes los papás de los hijos, porque es un mundo diferente. Sí. Y hay incapacidad en los hijos para ponerse en los zapatos de los padres, y se comprende porque no tienen experiencia de la vida. Pero en los papás, para ponernos en los zapatos de los hijos, no tenemos esa costumbre. Sin esa empatía, sin ese ponerse en los zapatos para poder entender lo que están viviendo y lo que quieren expresar, es muy difícil que haya buena comunicación. Ya mencionamos saber escuchar, y algo muy importante: de la abundancia del corazón habla la boca. No es posible que sepamos comunicarnos si no amamos, especialmente al interior de la vida familiar. Claro. Si el esposo no ama a la esposa y viceversa, si los papás no aman a los hijos en lo concreto y viceversa, si los hermanos no se aman entre sí, la comunicación que fluya será muy imperfecta. Sí. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. No lo digo yo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? El Maestro del amor, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por el cual y para el cual todos los seres humanos hemos sido creados. No ha habido comunicador tan brillante en este planeta que Jesucristo. La palabra del Padre. Muy bien. ¿Me permiten un comentario? Claro que sí. Final?
Nosotros estamos viendo actualmente una serie de televisión que se la recomendamos mucho, que se llama Así Somos. Es una serie larga, son 6 temporadas, 10 capítulos cada temporada, o sea, 60 capítulos, y ahí se ve cómo los hijos crecen con los traumas, crecen con los problemas existenciales, y después esto viene a repercutir en su vida como adultos. Claro. Y después, cómo ellos lo transmiten a sus hijos. De generación en De generación. generación en generación. En la Biblia, el Señor Jesucristo dijo algo, los pecados serán perdonados o hasta la 4ª generación, me parece, o sea, o no serán perdonados, serán castigados por cosas malas hechas. Pero más que nada lo que yo quisiera transmitir es que lo que nosotros sembremos en los demás con la comunicación, en los demás quedará en su corazón. Y a su vez ellos lo sembrarán en otros, en sus hijos. Eso es trascender, ¿no? Sí, Eso es trascender. para mal o para bien. Sí. Se puede trascender de las dos maneras. Muy bien, ¿quieres cerrar? Pues con esto compartimos con ustedes para nosotros un valioso tema que es comunicación, con un enfoque muy específico a padres líderes para formar laicos líderes. Sí, los invitamos a que en el video marquen la palomita, que están de acuerdo, que les gustó. Y si les gustó verdaderamente, recomiéndenos, hagan algún comentario ahí mismo, díganos qué les gustó, qué no les gustó, en qué podemos mejorar, en qué no están de acuerdo. Queremos hacer de esto un diálogo, aprovechando la tecnología. Bien, tú lo has comentado en otras ocasiones. Yo quisiera agradecer a los comentarios que han hecho las personas. Sí. Las suscripciones, los me gusta, pero especialmente hay una persona que es de los Estados Unidos, Sí. Iván. Saludos, Iván. Saludos, Iván. Iván. Continuamente está participando con sus comentarios muy acertados. Mandarle un caluroso abrazo. Sí. Saludos. En estas fiestas navideñas. Saludos, Así Iván. sea. Paz y bien a ustedes y a sus familias. Gracias.